usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Muy buenos días a toda la audiencia que nos está mirando en esta hora. Somos el Ministerio Profético Las Trompetas de Plata y estamos transmitiendo desde la ciudad de Houston, Texas, a esta hora, linda hora de la madrugada. Hoy, 1 de septiembre del 2014, estamos transmitiendo completamente en vivo. Hoy es un día que nunca ha sido, 1 de septiembre del 2014, nunca ha habido un 1 de septiembre del 2014 y nunca jamás habrá. Así que nos gozamos este día porque estamos estrenando. Yo no sé usted, pero yo y mi hermana que me acompaña estamos estrenando una nueva misericordia, porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Mi nombre es Verónica Villarreal y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes hablándoles de esta hermosa palabra, la palabra profética más segura. Y mi hermana que nos acompaña, le voy a dejar el lugar a ella. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Mi nombre es Virginia Castro. Estamos muy agradecidas con Dios por habernos permitido estar en esta preciosa mañana al lado de mi hermana Verónica para compartirles una palabra poderosa, una palabra profética, una palabra que va a cambiar corazones y va a llenar aquellos vacíos que están en esos corazones. Damos gracias a Dios por su misericordia y su bondad y vamos a empezar con esta palabra tan poderosa. Hermana. Yo creo que ustedes se preguntarán, hermanos, es el ministerio Las Trompetas de Plata, sobre todo la audiencia que está siguiendo este programa todos los lunes a las 4 de la madrugada. Han de decir, ¿qué pasó con el hermano Víctor Treviño, con el hermano Jesús González, el hermano Jairo Alanís? Déjenme decirles que los hermanos todavía ahorita no están acompañándonos, pero estamos completando el ministerio, estamos dándole una vuelta, algo diferente a este programa y estamos muy gozosas y muy contentas con este nuevo proyecto, con esto nuevo que estamos haciendo, que ha nacido en el corazón de Dios, no en el corazón del hombre, para poder ministrar y poder llevar el evangelio más eficazmente. Y les pedimos que sigan con nosotros, sigan sintonizándonos. Vamos a estar hablando de una palabra bien hermosa en esta mañana. Yo sé que va a ser de mucha edificación para todos ustedes. Y viendo acerca de diferentes temas que se pueden tratar acerca de la palabra es rica en todos los aspectos. Hay muchas cosas que hablar de la palabra y hay cosas a veces que nos afectan completamente en nuestras vidas. Hay situaciones que vienen tal vez cuando somos niños, cuando somos más adultos, y vienen y completamente trastornan todo lo que sigue de nuestra vida, y muchos sufrimos de esas situaciones. Son situaciones que son base fundamental para poder venir a afectar la vida de las personas, la vida del ser humano, y viene desencadenando uno y otro problema detrás de esto. Y un tema que vamos a hablar en esta mañana es acerca del abandono. ¿Cuántas personas no nos hemos sentido abandonadas en algún momento de nuestra vida por diferentes situaciones, por diferentes dificultades? A veces no lo entendemos, a veces somos parte de, a veces no somos parte de, pero el abandono es algo que muchos sufrimos. Y cuando sufrimos a cierta edad, viene a afectar nuestra niñez, no solamente, sino nuestra juventud, viene a afectar también nuestra etapa del adulto. Y yo creo que en esta mañana vamos a estar tratando de este tema, y sé en mi corazón que va a ser de mucha bendición para muchos de los que nos están escuchando en esta mañana. Hermana Vicky. Amén, amén. Como dice nuestra hermana Verónica, eso es muy cierto. En el transcurso de nuestra vida hemos podido experimentar diferentes situaciones acerca del abandono, unos en términos muy altos, otros en términos un poco más bajos, pero al final es lo mismo. Al final viene a afectar en diferentes formas a cada persona. El tema que nosotros vamos a traer es acerca de Agar la egipcia. Vamos a compartirle esta bella historia, pero así también podemos ver que ella fue una persona que experimentó el abandono. Entonces, quizás varias personas, varias mujeres nos podemos identificar con ella en diferente forma.
quizás por el abandono de los padres, quizás por el abandono del esposo, en muchos casos por el abandono de los hijos. Pero al final de cuentas, al Dios que nosotros les venimos a presentar es el Dios de poder, es el Dios de la misericordia que llena todos los espacios y te levanta y te restaura. Entonces vamos a dar inicio, si la hermana Verónica nos permite, y podemos dar inicio con nuestra lectura bíblica para iniciar nuestro tema, ¿verdad? Para ir aprovechando el tiempo. Vamos a estar leyendo en Génesis capítulo 16, empezamos por el versículo 1 y dice así: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos tus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo pozo del viviente, que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz a un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Podemos ver la historia. Es una pequeña historia, pero realmente está gran resumida. Realmente tiene el extracto de lo que fue de esta sierva Agar. Entonces voy a dar el lugar a mi hermana Vero para que empiece a dar una explicación. Y ahondando un poquito al tema, hermana Vicky, del abandono y un poco de lo que leía acerca de este tema y estudiaba, hay cosas muy interesantes que existen acerca de este tema. Y leía un poco acerca del abandono de los niños cuando son pequeños, o de los niños que son a veces adoptados, que no saben que son adoptados y tienen ciertas características que desarrollan en su vida. Y una de las características es que no se pueden adaptar al medio ambiente. Tienen problemas de índole social, no se pueden acercar a las personas, no son muy apegados a tener una relación, y otra de las cuestiones es que batallan para dormir, tienen problemas de sueño, tienen problemas de ansiedad, y eso se viene desarrollando desde muy pequeños, en el caso de niños que han sido abandonados o que han sido dados en adopción porque han sentido ese abandono, ese rechazo de los padres desde que eran muy bebés. Y otra de las definiciones de abandono es desatenderse. Y otra más que me llamó mucho la atención es una palabra que se usa mucho entre los hispanos: dejadez. Y a veces el abandono, hermanos, no solamente es abandonar a un niño, o un hombre abandonar a una mujer, o una mujer abandonar a un hombre. Muchas veces el abandono es cuando no se le pone la atención necesaria a esa persona que lo necesita.
Cuando no hay una atención necesaria o una atención eficaz a un niño, a una esposa, a un esposo, eso es también parte del abandono. Empieza a surgir un desprendimiento entre aquella persona, sabiendo que no va a recibir la atención necesaria, y no solamente empieza a dañar su corazón, sino su comportamiento con las demás personas. No puede sentirse apegado emocionalmente de una manera fuerte con las personas que le rodean. Entonces, cuando esto ocurre a muy temprana edad, los niños no pueden desarrollarse en tener una buena relación en el matrimonio cuando crecen, o en tener una buena relación con sus hermanos cuando crecen, porque hay ese desprendimiento en el corazón de la persona que ha sido abandonada. En el caso de los hombres o las mujeres que han recibido un abandono, ya no puede su corazón poder acercarse a alguien más, porque está ese daño en medio. Y esta historia a mí me parece bastante interesante, la historia de Agar. Cuando mi hermana y yo, hermana Vicky, compartíamos acerca de este tema, la hermana Vicky me decía: hermana Vero, pero es que empiezo a leer acerca del abandono y voy a dar a Agar. Y le digo: hermana Vicky, es que yo también empiezo a buscar del abandono y voy a dar a la vida de Agar. Y estudiando un poco sobre la vida de Agar, hay cosas muy interesantes, hermana, en la vida de esta mujer egipcia. Hay cosas que no lo dice la palabra específicamente, hay cosas que, estudiando en la historia, a veces la historia nos da bastante luz de lo que la palabra dice. Y es bueno estudiar la historia mientras sea confiable y no vayamos a buscar otra clase de doctrinas o otras cuestiones. Entonces, leyendo un poquito acerca de la historia de Agar, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que esta mujer egipcia tenía cierto prestigio. Habían sido invadidos por otros reinos, había sido tomada cautiva, pero era una esclava especial, no era una mujer cualquiera. Era una esclava que en Egipto tenía importancia, era hija de gente importante, pero fue tomada en el cautiverio y fue dada a Sara como esclava. Y yo me imagino que ha de haber sido alguna esclava muy importante para Sara. Así es. Y tal vez físicamente era linda, o tenía ciertas virtudes físicas. Tal vez era una mujer fuerte, tal vez era una mujer que no era enfermiza. Había cosas especiales que destacaban a Agar para que Sara pudiera poner los ojos en ella. Tenía que haber sido la mejor esclava, la mejor sierva que Sara tenía, para que ella pudiera haberla visto como el depósito de la semilla de su esposo. No tenía que haber sido una mujer cualquiera. Algo tuvo que haber definido a Agar. Algo tuvo que haber visto Sara en ella y Abraham, para que pudiera ser aquel vaso para lo que ellos pensaban que era la manera en la que Dios trabajaba. Dios trabaja a su manera y nosotros queremos siempre ayudarlo. Pero ellos tuvieron que haberlo escogido a Agar por alguna razón. Así es, hermana Vero. Bien tú lo dices. Esta mujer, Agar, la Biblia lo muestra que era una mujer joven, que era una muchacha, y que fue tan especial para Sara, que para que Sara la haya escogido para dársela como mujer a su esposo Abraham, es porque la quería mucho. Sara la estimó tanto que ella tomó la decisión de que Agar fuera la persona, ¿verdad?, que le diera un hijo a Abraham. ¿Y por qué Sara hizo esto? Quizás se podrán preguntar. Sara, lamentablemente, su error fue que ella no aprendió a esperar en el tiempo del Señor, que comúnmente nos suele pasar a muchas personas. No sabemos esperar en el tiempo de Dios. Entonces, Dios le había prometido a Sara que le iba a dar un hijo, pero ella fue muy impaciente. Su primer error que ella cometió es haberle dado a la sierva Agar a su esposo. Pero bueno, ella tenía tantas cualidades tan lindas que Sara tomó la decisión de dársela a su esposo. Entonces ahí es donde empieza la historia de Agar, ahí donde empieza el primer error en lo que ellos hacen. Entonces la Biblia nos dice que cuando Agar sale embarazada,
Entonces, dice que ella se tomó con un carácter altivo, con un carácter orgulloso. Entonces, tanto Sara tuvo un error, así como Agar. Agar, al momento que ella sale embarazada y viene el orgullo a su vida, entonces ahí también ella empieza a cometer un error, ¿verdad? Que todos los cometemos, sí, lastimosamente cometemos errores todos, ¿verdad? Pero a través de la vida y primeramente con Dios, el Señor nos empieza a decir cómo debemos de caminar y empezar esas cosas a las cuales nos trae problemas a nuestra vida. Entonces, cuando esta muchacha sale embarazada, en aquellos tiempos, las personas que eran estériles y las mujeres que no podían salir embarazada, era una afrenta, era como que Dios no estaba con ellos. Entonces, cuando Agar sale embarazada, ella en aquellos tiempos era como que esas personas y esas mujeres tenían el favor de Dios. Entonces ahí viene el orgullo, lastimosamente, Agar, el salir embarazada, el sentirse superior a Sara, cuando Sara le había dado toda su confianza, cuando la había amado, porque si Sara no hubiera amado a Agar, no hubiera tomado la decisión que ella tomó. Entonces ahí es donde Sara se molesta al ver la actitud de Agar, el que ella se sentía más altiva, y al final de cuentas ella le había cedido a su esposo pues como su mujer, como su esposa también. Entonces aquí es donde empieza el conflicto y viene la historia del abandono sobre esta muchacha inocente, sobre esta muchacha que solo estaba ahí para servir, sobre esta muchacha ingenua, sí, porque la Biblia no nos muestra que ella era diferente, sino que era una buena mujer. Hermana Vero. Así es, hermana Vicky, y siguiendo un poquito con la historia acerca de, más que nada, de la personalidad de esta muchacha, de esta mujer Agar, yo me imagino que el orgullo que ella sentía por haber sido una mujer de posición en Egipto, venir a ser una esclava, y luego de repente haber sido escogida por su ama, ¿verdad? Por su jefa, por su patrona, y venir a tener un lugar especial en medio de la comunidad donde ella residía, o sea, la comunidad donde vivían Sara y Abraham y toda la gente que les rodeaba. Entonces ella vino a ocupar una posición importante, hermana. Así es. Agar vino a ocupar una posición bastante importante, ya no fue vista como las esclavas normales, ya Agar había venido a tomar casi una posición de señora. Exacto. Y como ella había tenido en su país, ya lo traía, que tenía cierta posición, aquello empezó a subirse otra vez. Como decías tú, el orgullo empezó a levantarse en esta muchacha y a sentirse que ella era más que su señora. Exacto. Y empezó a ver a Sara con desprecio. Pero había un pacto entre Dios y Abraham y Sara. La mano de Dios estaba sobre ellos. Y yo me imagino que si Agar fue fértil, fue porque el pacto de Dios y la mano de Dios estaba sobre su señor y sobre su señora. Y el error que Agar tuvo fue no reconocer el llamado de Dios o el pacto que había de Dios en la vida de Abraham y de Sara. Aún viendo las cosas que ellos vivían, cómo Dios les prosperaba, cómo Dios les bendecía, cómo Dios les daba gracia a sus amos, a sus dueños, en cada lugar donde se presentaban, en cada negocio que hacían. Yo me imagino que miraba todas las cosas que pasaban, y aún así en ese momento ella no reconoció la gracia especial que había sobre ellos, y no vino y se sometió bajo la cobertura de aquellos que tenían la gracia de Dios. Así es. Y ese fue uno de los grandes errores de Agar, quererse sentir mejor que su señora. En realidad ella había sido fértil y había sido escogida por el hombre más importante en la tierra en esos tiempos, gracias a que una mujer importante había puesto su mirada en ella. No era exactamente por lo que ella había hecho o lo que ella era o era más que Sara, sino porque alguien puso su mirada en ellos. Y mira, a veces cuando hablamos del abandono, hermana, a veces tenemos, nosotros no tenemos la culpa, pero hay ocasiones en las que sí cometemos un error. Y venimos a caer en una situación en la que nosotros no podemos salir o nos es difícil salir,
porque cometemos ciertos errores cuando no reconocemos lo que vemos a nuestro alrededor. Y esto fue lo que le pasó a Agar. Así es, Vero. Exactamente. Muchas veces nos metemos en asuntos fuertes y el error no es que nos metamos o que nos equivocamos en asuntos fuertes o que cometamos errores. El error es no reconocer que nosotros nos estamos equivocando, para que intervenga la mano de Dios en nuestra vida y nos ayude a corregir esos errores y nos ayude a seguir con una vida como Dios quiere que la vivamos. Entonces, volviendo a la historia de Agar, entonces cuando Agar se le sube el orgullo, ¿verdad? Y se siente más que su señora Sara, la Biblia, de acuerdo a lo que nos dice que Sara era de buen parecer. Era una mujer hermosa, era una mujer que su personalidad se veía a simple vista, se veía lo especial que era Sara. Pero cuando Agar comete el error de sentirse superior a Sara, en muchos casos, hermanos, hay muchas veces que la gente nos brinda la mano, ¿verdad? Quizás cuando nosotros no teníamos nada, quizás llegamos nuevos a este país por diferentes circunstancias, y cuando alguien te brinda la mano y te ayuda, entonces llega un momento en que tú te quieres sentir superior. Ahí hay problema. En el caso de Agar, la sierva, cuando Sara toma la decisión, porque ella comenta con Abraham, ¿qué vamos a hacer con ella? Prácticamente le dijo, Abraham le dijo, haz como mejor te parezca. En aquellos tiempos, y la Biblia nos dice que iba a haber un castigo corporal, iba a haber un castigo físico si Sara lo decidía de esa manera. Entonces, cuando Agar sabe las consecuencias de sus actos, entonces dice que ella decide huir. Y ahí es, ¿verdad?, donde entra la triste historia de esta muchacha. Ella huyó de la casa de Abraham, ella se internó por el desierto. Cuando nosotros hablamos de un desierto, no estamos hablando solamente que ella iba sobre calles pavimentadas y sobre buenas calles. Cuando hablamos que ella pasa por el desierto, no sé, todos sabemos, o parte de la mayoría sabemos, que el ir caminando por un desierto es demasiado peligroso. Te encuentras con animales, te encuentras con tormentas de arena, te encuentras que te da sed y ella no llevaba agua, ella escapó, ella huyó con lo que ella tenía. Estamos hablando que Agar estaba embarazada, que ella tuvo que pasar ese desierto días. Entonces, prácticamente esta muchacha sentía que en el desierto se moría. Ella al no tener agua, al que la arena iba en sus ojos, al ver esas tormentas de arena, al ver a su horizonte y no ver absolutamente nada, o sea, ella se sentía abandonada en esa situación. Ella decía, ¿a dónde iré? Prácticamente ella se estaba dejando morir, porque ella no había esperanza para ella. Ella sentía que no había esperanza, que ahí había acabado todo. Lo que ella hacía es seguir caminando. No se quedó en el mismo lugar, ella siguió caminando más adelante. Entonces, Dios, en ese lugar en donde ella estaba, tuvo misericordia de ella. Ella quizás era una persona que no tanto, ¿verdad?, tomó la palabra de Dios, pero en ese lugar y en esa circunstancia, Dios no la abandonó. A pesar del error, a pesar de lo que hizo, Dios no la abandonó. Entonces, cuando ella alza su vista y ve al horizonte que había un sonido de agua, que había unas palmeras, que había una esperanza, entonces ahí está mostrándose la mano de Dios, que el Señor no la había abandonado, que el Señor estaba con ella. Entonces es lo mismo que pasa en nuestras personas, nos equivocamos, pero Dios está con nosotros. Hemos pasado circunstancias difíciles, pero la mano de Dios está en tu vida. Simplemente basta que tu mirada alces tu mirada más bien y veas que Dios Todopoderoso está contigo. Amén. Es cierto, hermana Vicky. Ahorita cuando hablabas del desierto, lo que pudo haber enfrentado Agar por temor, y cuando hablabas ahorita, hermana, acerca del castigo que podía haberle dado Sara a Agar, estuve leyendo un poco acerca de eso, y
Y dice la historia, o dice lo que se ha escrito, es que era muy posible que parte de esos castigos hubiera podido haber sido la mutilación de alguno de sus miembros, tal vez una mano, tal vez un pie, porque eran los castigos que se usaban para los esclavos que se levantaban con sus amos. Entonces ella tuvo que huir, tuvo que irse de la presencia de Sara, y lo que enfrentó en el desierto ha de haber sido algo muy terrible. Una mujer embarazada, con todas las complicaciones del embarazo, fuera de su lugar de confort, en el desierto donde había fieras, donde se tenía que exponer al calor. Exacto. Y sabes qué, hermana, que a veces en nuestros tiempos, a lo mejor no de esa manera, pero a veces el abandono o el tener que huir de ciertas situaciones nos lleva a enfrentarnos a lugares fuera de nuestra zona, fuera de nuestro confort. Yo no sé cuántas personas nos estén viendo ahorita por la televisión y estés enfrentando una situación así. Una situación en la que dices, me tengo que ir de esta situación porque puedo morir. Pero sales y ves que la situación fuera está aún peor que el castigo que pudieras enfrentar en el lugar donde estás. A lo mejor te has sentido sola en medio de un desierto, en medio de entre fieras, no hayas a dónde correr, no hayas a dónde ir. Pero mira, la parte que viene, le voy a dejar el lugar a la hermana Vicky para que siga con esta hermosa historia. Es lo más hermoso que le pudo haber pasado a Agar. Amén. Como yo comentaba, ¿verdad?, anteriormente, cuando esta sierva alza su vista y ve que hay agua y que hay una sombra donde ella se pueda cobijar, a donde ella pueda a taparse de los rayos del sol. Podemos imaginar que ella caminando en el desierto, los rayos del sol eran extremadamente fuertes. Podemos imaginarla que ella ya llevaba los labios resecos de que tenía sed. Ella no había comido, ella no se había llevado nada. Ella estaba pasando una situación bien difícil. Cuando nosotros como mujeres estamos embarazadas, normalmente nosotros queremos recibir un afecto, queremos que nos atiendan, queremos sentirnos confortables, que sentir que nos aman y que le interesamos a la gente que nos rodea, principalmente que es nuestra familia. Entonces vemos a Agar que ella no tenía nada de eso. Realmente ella fue una mujer muy fuerte. Pasando ese proceso del desierto, fue una mujer muy fuerte. Cuando ella sigue adelante y llega a ese pozo para tomar agua, dice la palabra que un ángel le habló. Entonces el Señor estaba con ella. Prácticamente era el Señor Jesucristo hablándole y diciéndole, no estás sola, no te dejaré ni te abandonaré. Entonces ella sintió la presencia de Dios. Ella vio cómo el Señor le habló en esa manera. Ella se sintió confortable. Y cuando Cristo le pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas?, ella solamente se concreta en responderle, huyo de mi sierva Sara. Pero nunca ella le contesta a dónde voy, porque ella no sabía a dónde iba. Ella no tenía un punto a dónde ir. Ella había huido sin rumbo, sin esperanza y sin nada. Entonces ella sabía de dónde venía, pero el Señor le iba a poner la dirección a donde ella iba a ir. Porque así es nuestra vida. Nosotros no sabemos a dónde vamos, pero cuando caminamos en Cristo, el Señor pone nuestra dirección. Entonces, a través de esta historia hay muchas mujeres que se reflejan. En pleno 2014 podemos ver un sinnúmero de mujeres que huyen por diferentes circunstancias que han vivido en su casa. Quizás tú eres una de las mujeres que salió embarazada y por miedo a tus papás, por medio a las represalias, por medio al medio ambiente que tú te manejes, decides huir. Sabes de dónde saliste, sabes que tú estás huyendo de una situación, pero no sabes a dónde vas. Tu rumbo es incierto. Y quizás tu rumbo es incierto porque no has decidido mirar a Dios el Todopoderoso, que Él es el único que te va a dar la dirección a dónde ir. Entonces podemos ver a Agar que cuando Dios le dice y le responde, mismo Cristo le responde la segunda pregunta, ¿a dónde vas? Ella no sabía, entonces le dijo, vuélvete de donde has venido. Sabía Dios que era el mejor lugar que ella se regresara,
nuevamente a la casa de Abraham y le da una esperanza y le da una respuesta para la segunda pregunta que él le había hecho. Hermana Vero. Sí, esto es bien interesante, hermana, ahorita que hablabas de que el mismo Jesús fue el que le habló a Agar. Amén. La palabra ahí en el versículo 7 dice que el ángel de Jehová Amén. la halló. Y cuando estudiamos la palabra, hermanos, y cuando se menciona el ángel de Jehová, es a lo que los teólogos le llaman una teofanía. Una aparición de Jesús en el Antiguo Testamento. Había un propósito importante en la vida de Agar. Así es. A mí esta parte me llena tanto de gozo, hermana, y yo te compartía esta semana el gozo que me da ver esta parte de la historia, porque el mismo Señor se le aparece a esta sierva egipcia que ni siquiera compartía la misma fe de ellos, venía de otro pueblo, no venía del pueblo escogido, pero la semilla que venía dentro de ella tenía que ver con el hombre escogido de Dios. Así es. Y ahí en medio de ese desierto dice la palabra que Dios mismo vino y le habló. Y ella tuvo un encuentro personal, un encuentro que ni la misma Sara, hermana, lo había tenido. Todavía, exacto. Y ella le puso un nombre personal a Dios. Ella le pudo poner un nombre a Dios que solamente ella se lo dijo. Fue tan íntimo ese encuentro que dice la Biblia que ella le llamó el viviente que me ve. Amén, así es. El Dios que vive, que me mira. Y déjame decirte, mi hermano, mi hermana, mi amiga, que estás ahí viéndonos por la televisión. Tal vez tú estás en el desierto, estás desesperada, no sabes para dónde correr, no sabes para dónde ir, pero cuando yo vi esta parte donde dice que donde había agua, Dios la llevó a donde había agua, para poder hablarle, ya confortada, ya restaurada, la llevó a donde estaba la frescura, como decías tú, tal vez de unas palmeras o de unos árboles en una roca, en un lugar fresco, para poder hablarle y aparecérsele. Y déjame decirte que a lo mejor tú le has estado rogando al Señor y le has dicho: Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo. Déjame decirte que la respuesta a tu oración, mi hermano, mi hermana, está esta mañana. Esta mañana es la respuesta, esta palabra es la respuesta. El Señor te ha traído hacia ese televisor o hacia esa computadora y has empezado a ver este programa porque Dios tiene una palabra fresca para ti. Te ha llevado enfrente donde está una fuente de agua. Esta es la fuente de agua, su palabra. Y esta mañana el Señor te quiere decir que Él te mira. Él no está ciego, Él no está sordo. Él ha visto tu aflicción, ha visto el desierto por el que estás pasando. Él sabe para dónde vas y hacia dónde vas. Tú no sabes tal vez, pero Él está aquí en este momento para guiarte. Él es el viviente que te ve. Y así como Agar tuvo un encuentro personal con Jesucristo en esa hora, también el Señor quiere tener un encuentro personal. Yo no sé cuál sea tu necesidad, yo no sé cuál sea tu desierto. Yo no sé de qué estás huyendo y qué es lo que estás haciendo, pero el Señor sí. Y el Señor te está mirando y está mirando tu corazón y está mirando tu aflicción. Y en esta hora Él te quiere decir: yo te miro, mi hija. Yo te miro, mi hijo. Yo estoy al pendiente de ti. Así como estuve al pendiente de Agar, aparte de esa aflicción que ella estaba viviendo, también estoy al pendiente de ti. No estás abandonado, no estás abandonada. Yo te amo y estoy buscándote. Aleluya. Amén, así es, Vero. Realmente son palabras poderosas, son palabras que nutren el alma, las palabras que solo Dios da a nuestra vida. Entonces podemos ver, y quizás muchas mujeres se reflejen en la historia de esta sierva, en la historia que nosotros les estamos presentando. Quizás te reflejes por diferentes circunstancias del abandono, porque ahorita el tema que nosotros estamos tratando es acerca del abandono.
es normal, común ver en estos tiempos, y me voy a referir un poco a las jovencitas. Las jovencitas que lastimosamente tienen relaciones sexuales, ¿verdad? En su temprana edad. Y muchas veces estas jovencitas han salido embarazadas. Y estas jóvenes, por miedo a los papás y por la presión del novio, o porque quizás el novio no se quiso hacer cargo de ese bebé o de ese embarazo, entonces han sido motivadas a abortar. Entonces estas personas quedan muchas veces marcadas, se sienten tan abandonadas por el error que cometieron, se sienten tan abandonadas porque ellas ponen en su mente que no debieron de haber hecho eso, y tienen toda la razón, no debieron de haber hecho eso, pero Dios, que es un Dios que perdona, eso es lo más importante. Tenemos a un Dios que nos ama y que nos perdona, y que cuando tú decides mirar a Dios y seguir en el camino de Él, Dios te perdona. Dios te perdona, te limpia, te restaura. ¿Y sabes qué? Dios quiere levantarnos a muchas mujeres aún más, y quiere levantar a aquellas mujeres que se sienten culpables, que se sienten rechazadas y abandonadas. Quizás tú eres una mujer profesionista y quizás tú no das esa cara, que tu corazón está herido y que te sientes abandonada, pero Dios, que conoce tu historia y Dios que ve en tu interior y escudriña tus pensamientos, conoce por la situación que tú estás pasando. Lo que Dios quiere es levantarte y no juzgarte por el error que cometiste, y que tú en tu corazón te puedas sentir abandonada. Dios quiere restaurarte, quiere levantarte, solo basta que tú quieras seguir al Señor. Y si tú eres una persona que está siguiendo a Dios y aún así tienes esa culpabilidad, Dios rompe esas cadenas y Dios hace libre. Dios perdona y restaura. Yo te quiero compartir un pequeño testimonio acerca de mi vida, que no es igual. Yo sé que muchas mujeres han experimentado el abandono en situaciones muy fuertes. Quizás yo ahorita que yo te cuente lo mío vas a decir, bueno, eso no es nada. Pero en cierta forma llega un momento en que te marca, y que solo Dios es el que te puede restaurar y te puede levantar y te puede sanar las heridas. Quizás tú seas una mujer que te vas a identificar un poco conmigo. Ahí yo te voy a platicar acerca de mi padre. Desde que yo tengo uso de razón, yo nunca conocí quién era mi padre. Yo sabía que tenía a mi papá, yo sabía que estaba casado con mi mamá, yo sabía que él había estado por mis 3 escasos años ahí en mi casa, pero yo no me acordaba de él. Entonces cuando mi mente, ¿verdad?, viene a la realidad y veo que todas tienen su papá, y yo decía, ¿y qué pasa conmigo? A mi madre, una mujer excepcional, jamás me habló mal de mi padre, pero siempre estaba ese interés, ¿por qué mi papá no está conmigo? ¿Por qué yo no soy igual que las demás? Entonces, cuando es ese crecer en mi vida y ese abandono de mi papá en mi vida, quizás no soy muy fuerte, pero a mí me afectó mucho. Creó en mí mucha inseguridad, creó en mí mucha soledad, creó en mí cosas muy fuertes. Era una mujer tan insegura, sumamente insegura, que me daba miedo a hablar en público. Yo tenía miedo a hablar delante de 2 personas. Cuando había 2 personas, a mí me daba mucho miedo hablar por esa inseguridad. Y eso fue una de las causas que a mí me marcó. Entonces, cuando yo llego y me reconcilio con Dios a los caminos de Cristo, Dios vino y sanó esas heridas. Dios vino y quitó esa inseguridad. Dios vino y quitó esa soledad. Porque a pesar de que yo seguía haciendo mi vida, había un vacío en mi corazón, y era lo que yo te estoy diciendo ahorita. Quizás tú seas una mujer profesionista, seas una mujer que has tenido matrimonio, pero muchas veces en tu corazón llevas ese abandono. Entonces eso te ha causado problemas, eso te ha causado inseguridad, eso te ha causado quizás el rechazo de entre tu mismo esposo si eres una mujer casada. Ese abandono que aún todavía sientes y que no has podido superar, quizás está causando problemas en tu reacción hasta con tus mismos hijos. Entonces cuando yo llego a los caminos de Dios, fue algo tan maravilloso, primeramente porque el Señor vino a dar salvación a mi vida. Y segundo, porque Dios vino a ocupar ese espacio vacío
en la falta que tanto me hizo mi papá. Vino y tomó ese espacio. Cuando yo llegué a los caminos de Cristo, yo sentía que Dios era mi padre. Yo lo veía, es mi padre, pero lo veía como mi papá. Ahora el Señor me ha revelado más cosas. Y no solamente lo veo como un padre, lo veo como el Dios supremo que está día y noche conmigo. Y que así como Agar le da el rumbo, le dijo a dónde debería de ir, así conmigo me va diciendo todos los días a dónde me tengo que dirigir. Y es algo muy hermoso lo que Dios hace en nuestros corazones. Dios dice, no estás sola, no te dejaré, ni te desampararé. Entonces, es una versión del abandono. Hay mujeres que están viviendo situaciones demasiado difíciles acerca del abandono. Sí, yo lo sé, pero pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Dios y el Señor te va a dar la paz y la fortaleza que tu corazón necesita y la dirección a donde tú te debes de dirigir. Hermana Vero. Es cierto, hermana Vicky, qué bonito testimonio acabas de compartir, porque yo sé que más de una persona, y no tanto mujeres, también los varones que nos escuchan, se han sentido de la misma manera. Cuando hay un abandono de verdad del papá que hace falta en la casa y crea esa inseguridad en nosotros. Y yo sé que muchas de las hermanas o de las personas que nos están viendo desde ahí, desde la intimidad de su casa. Y como decía la hermana Vicky, a lo mejor tú ya conoces al Señor o tú no conoces al Señor. Y no te quieres acercar a una iglesia, no te quieres acercar a Él porque tú sientes que cometiste un error. Exacto. Y piensas que no mereces la gracia de Dios, que no mereces el perdón de Dios. Y te has sentido abandonada y aparte tú misma has oído, como en el caso de Agar, que Agar se sintió rechazada por su señora y huyó y se fue. Y el Exacto. abandono fue más duro porque a veces nosotros mismos nos provocamos ese abandono. Por nuestra misma culpa, por nuestra misma condenación que traemos en nuestro corazón, nos alejamos de la gente que nos puede ayudar y en este caso nos alejamos del Señor, nos alejamos de Dios, se nos dificulta llegar a Él. Pero dice su palabra ahí en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Déjame decirte que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó del Calvario, ¿verdad, hermana? Y derramó su sangre preciosa y pagó un precio especial por ti. Por ti que nos estás viendo en esta mañana, que sientes que no hay perdón, que sientes que no hay oportunidad, Cristo pagó el precio. Dice la palabra que el castigo de tu paz y de mi paz fue sobre Él en esa preciosa cruz. Él te ama, Él desea estar cerca de ti, Él desea que tú le pongas un nombre personal. Así como la hermana Vicky decía ahorita, Él es mi Padre, Él vino a llenar ese vacío. Así el Señor quiere venir a llenar ese vacío en tu corazón. A veces, como dice la hermana Vicky, eres una mujer profesional o a lo mejor ya le sirves al Señor. Exacto. Pero aquel vacío está todavía en tu corazón, no has permitido que el Señor trabaje en tu vida en esa área. Te da miedo, te da temor, sientes que eres fuerte y a veces esa es una de las características de Agar, porque era una mujer que había tenido una posición en su país y aquel orgullo personal que tenía no le permitía doblegarse a su señora. Pero el Señor te ama. Déjame decirte que el Señor está al pendiente de ti. Eres especial tesoro. Dice la Biblia que somos nación santa, pueblo adquirido por precio. El Señor te busca en esta mañana. Esta es una respuesta a tu oración. Escuchar esta palabra en la intimidad de tu casa. Él te ama tanto que ha permitido que tú prendas la televisión en esta mañana. Dice la Biblia que el Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es. Y si tú ya conoces al Señor y en esa área no has podido trabajar, dice la Biblia que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo.
nos ha movido a un reino sobrenatural. Así es. Ya no somos más de este mundo. El hombre condena, la gente condena, pero Jesucristo no. Él nos ha destinado a ti y a mí para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Así es. Nos gocemos y podamos disfrutar de lo que está a nuestro alrededor. A veces aquello que hay en nuestro corazón no nos permite disfrutar ni de nuestra familia. Nos Exactamente. alejamos de los que nos aman, nos alejamos de nuestros hijos, siempre estamos poniendo una barrera y no dejamos que el Señor llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Así es. Déjame decirte en esta mañana que no hay condenación en Cristo. Cristo toma el tiempo para dedicarse a ti. Cristo toma el tiempo para poder decirte que Él te ama y que murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Así es, pero me llama mucho la atención cuando Cristo le dio una promesa a Agar y le dijo que iba a ser sobre ella, sobre su descendiente, iba a haber multitud, iba a haber mucha descendencia. Entonces, qué interesante que esta sierva Agar no tenía su fe fundamentada exactamente en Dios. Ella no conocía al Dios de poder. Ella vivía por lo que Abraham y Sara podían manejarse, cómo se manejaban en su vida espiritual, pero ella no había tenido un encuentro con Dios. Y tú puedes ver que después de que ella pasó por este desierto tan arduo, Dios le dio una promesa a ella. Aleluya. O sea, tú te puedes imaginar lo que Dios tiene para ti. Esa vida eterna que es la salvación primeramente, si es que tú no conoces de Dios. Y después que el Señor tiene grandes planes para tu vida y grandes propósitos. Dios te quiere levantar si eres cristiana, sobre un grande ministerio. Dios te quiere levantar y restaurar y te quiere bendecir. Quiere bendecir tu matrimonio, tu familia, tu hogar. Quiere Amén. darte una vida nueva y una vida en abundancia. Amén. Aleluya. Y ya estamos por terminar este segmento y queremos bendecirte con esta palabra. Queremos que esta palabra se quede en tu corazón y en tu mente. Y queremos que se nos siga sintonizando en el siguiente segmento. Lo tendremos en un momento más y seguiremos tratando sobre este tema que es el abandono. Y nos despedimos de este segmento. Mi nombre es Verónica Villarreal y mi hermana Virginia Castro. Que Dios les bendiga. Amén. Dios quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.